Bienvenidos, bienvenida. Shabbat Shabbat. Feliz día de festividad del Shabbat. Bienvenidos. Doy gracias a Dios que en el día de hoy estamos transmitiendo esta extraordinaria clase. Y le digo extraordinaria porque es una clase extra que estamos dando esta semana. Nosotros regularmente, como ustedes saben, damos nuestras clases en vivo los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami. Pero en esta temporada hemos estado unos cuantos meses fuera de YouTube. Y gracias a Dios conseguimos una plataforma, un programa donde podemos comenzar a grabar estos vivos, a comenzar a poder transmitir, poder conectarnos, poder llegar a tu vida, llegar a tu casa, simultáneamente YouTube con Facebook. Así que doy gracias a Dios por eso. Pero no es que coincidió ni es accidente que estamos comenzando, se comenzó ayer, estamos en la fiesta del Shavuot, conocida en en griego como el Pentecostés, celebrando, se comenzó las fiestas bíblicas, proféticas, fiestas de cumplimiento, comenzaron ayer al atardecer y van a terminar mañana sábado al oscurecer, al atardecer, cuando se ponga el sol, donde quiera que tú estés. Y meditando con el Señor, decidí pues que iba a presentar esta clase extraordinaria sobre las fiestas de Shabbat, las fiestas Pentecostés, en este día, hoy viernes. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y este es el momento que te invito a que me ayudes, donde te estoy pidiendo tu ayuda. Y es que compartas este link, comparta esta conexión con alguien en tus redes sociales, gente que tú conoces, que sabes que se van a beneficiar de lo que vamos a compartir y que va a ser de bendición para sus vidas. Y así como pues tú estás compartiendo con otro esta enseñanza, pues yo voy a orar. Vamos a orar. Vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios a que se mueva ahí donde tú estás, que traiga las aguas de Él, las aguas del Espíritu, vengan y te refresquen, te calmen, sacien tu sed. Es interesante porque mientras estudiaba para esta enseñanza, me puse a averiguar las temporadas de los 7 alimentos que el Señor le prometió a Moisés, al pueblo de Israel, que iban a encontrar en la tierra prometida. ¿Y cuándo se siembran esos alimentos? Entonces, revisando las temporadas que Dios usa para estas fiestas, que comienza con la primera fiesta, es la Pascua, después están los panes sin levaduras, después viene la fiesta de los primeros frutos, y eso sucedió hace 50 días atrás. Y ahora es esta fiesta del Shavuot o Pentecostés, y termina la fiesta de la primavera, el verano, y están delante de nosotros en el futuro las fiestas del otoño. Y ahí entra Rosh Hashanah, las fiestas de las trompetas, Yom Kippur, las fiestas del día del gran arrepentimiento. Y terminan estas fiestas con las fiestas del Sukkot, las fiestas de los tabernáculos.
Pero es interesante que esta es la temporada de lo que se conoce en Israel como las fiestas de verano, que son, la tierra está seca, hay sequedad en la tierra. Tengan esto en mente para cuando yo esté enseñando en esta hora estas fiestas del Shabbat. Cuando la Biblia habla de la lluvia temprana, tardía, cuando la Biblia habla de los diferentes lluvias que caen en Israel, en las épocas cuando caen, esta no es temporada de lluvia. Y es la temporada que se recoge el trigo. Y Dios hace todo perfecto. Y Dios hizo todo perfecto. Y todo lo de Dios, toda la creación tiene un diseño específico. Y Dios ha deseado que nosotros conozcamos de estas fiestas, que no son judías, son fiestas proféticas, fiestas de cumplimiento. Que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos, en las temporadas del Señor. Y quiero pues dejarles con este gustito, porque son fiestas que permiten que dimensiones espirituales estén abiertas. Hoy hay una dimensión especial que está abierta. Y por eso percibí traer esta clase hoy, un viernes, y en poder, pues, juntos en el Espíritu, mirar lo que Dios está viendo en estos tiempos y que los cielos sean abiertos a favor nuestro. Oremos. Padre amado y Padre celestial, te doy gracias, te damos gracias, Señor, porque es una bendición, es de bien, es bueno. A ti te ha placido y lo planeaste de esta manera, que a través de tu Hijo Jesús, nuestro Yeshua, nuestro Jesús, pudiéramos poder tener acceso a ti. Qué maravilloso eres, Señor, que diste a tu Hijo para que nosotros a través de Él podamos acercarnos a ti, podamos deleitarnos contigo, podamos saborear de ti y poder traerte placer, porque cuando nos acercamos a ti, te estamos diciendo que confiamos en ti, que no solamente reconocemos tu existencia en toda la creación, en todo lo creado, pero sobre todas las cosas reconocemos tu existencia en nuestras vidas de una manera tan personal, de una manera tan maravillosa, de una manera tan amorosa. Y hoy nuestros corazones se inclinan y se acercan a ti. Primero diciéndote, Señor, no solamente diciéndote de lo grande que tú eres, lo hermoso que tú eres, lo poderoso que tú eres. No solo reconociendo tu grandeza y tu señorío y tu poderío y tu dominio, pero también, Padre, reconociendo cualquier falla que hayamos tenido, si te hemos producido cualquier desencanto, desilusión, si hemos producido algún fruto que no es de tu agrado, si sabiendo hacer lo bueno no lo hemos querido hacer
y hemos sido desobedientes a ti. Te pedimos perdón en esta hora. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeldías, perdona nuestras desobediencias. Cada uno individualmente tiene algo que quizás necesita presentar delante de ti con un espíritu de arrepentimientos, un espíritu de arrepentimiento y humillados delante de ti. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos de todo corazón, tú nos perdonas. Tú perdonas conversaciones que no son saludables ni buenas. Tú perdonas cosas a las cuales nuestros corazones se han inclinado que no son de tu agrado. Tú perdonas cualquier cosa. Y sé que en este momento hay muchos que están pidiéndote perdón. Gracias por perdonarnos, porque eres un Dios justo. Gracias por amarnos. Gracias por tu misericordia que es nueva todos los días. Y así como tú nos perdonas, nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, porque en ti, en Cristo, no hay culpabilidad, ni hay condenación. Así que gracias. Gracias, Padre, por el espíritu de revelación, de luz que se desata en esta hora para traer libertad, para desatar libertad, para dejar de ser ignorantes y entender cómo tú nos hablas a través no solo de la historia redactada en la Biblia, sino también a nuestro espíritu a través del poder de tu espíritu, de ese espíritu que revela, que nos da luz, que quita toda ignorancia. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad de poder celebrar junto con amigos en la fe, celebrar el Shabbat. Celebrar esto no como un acontecimiento histórico, sino como un recordatorio. Tú nos recuerdas que tú le entregaste la palabra al pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Que tú entregaste la palabra para revelarte a un pueblo escogido por ti. Y no solamente revelarte, hiciste pacto, porque eso es lo que significa el Shabbat. Pacto, un juramento. Pero también yo te doy gracias porque en el nuevo pacto, este día de Shabbat se celebra diario, porque tiene que ver con el derramamiento de tu Espíritu Santo. Tiene que ver con ser sumergidos, bautizados con el poder del Espíritu tuyo. Y eso está sucediendo diariamente a cada hora alrededor de todo el mundo. Es algo impactantemente presente en la vida de la iglesia. Gracias, Padre, por ese espíritu de sabiduría, de conocimiento que baja sobre mí, así como leo tu palabra, así como escudriñamos tu palabra. Así que te doy gracias. Gracias te damos por esta oportunidad de poder llegar a hermanos que no estaban en Facebook, que no tienen Facebook, poder llegar a YouTube. Mi corazón se goza de gratitud. Así que hoy te decimos gracias, papá. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Yeshua.
por ser nuestro amigo fiel. Gracias por enseñarnos a un nivel de vida abundante. Te entregamos este tiempo para la honra y gloria tuya, Jesús. Hemos pedido en tu nombre y algo especial tú tienes para nosotros en esta hora. Los cielos están abiertos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 50 días después de la fiesta de los primeros frutos. Después está primero la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura y después la fiesta de los primeros frutos. Fue en esta fiesta que Jesús resucitó de entre los muertos. Nuestra gran victoria se encuentra en la victoria de la resurrección. Y es por eso que celebramos las fiestas del Shavuot, o también conocida como las fiestas de las semanas en hebreo, las fiestas de las semanas, llamada en griego Pentecostés. 50 días, el número 50 habla de jubileo, el número 50 en la Biblia habla de libertad. Y estas fue dado por Dios de acuerdo al libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, del 15 al 21. Y yo voy a leerlo. Levíticos 23, capítulo 23, versos 15 al 21. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en referencia a esta festival que también se le llama el Festival de la Cosecha. Qué impactante. Shavuot, semana, Pentecostés, llenura del Espíritu Santo. También habla de pacto, pero también habla de cosecha. Y es interesante, y vuelvo a lo que dije al principio de esta transmisión, que este es el tiempo donde no llueve en Israel. Y se le conoce como la época de la sequedad. Por ejemplo, yo estoy aquí en el sur de la Florida y este es el tiempo que nosotros entramos en tiempos de lluvia. Y de hecho ha estado lloviendo impresionantemente aquí donde yo estoy en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Pues en Israel este es tiempo de sequedad. Por eso el profeta habla de la lluvia tardía y temprana. Entonces, la época que llueve en Israel es la época después de octubre, noviembre, diciembre, enero a veces. Y ya cuando se va acercando la primavera, es lo que ellos llaman una lluvia tardía que está siendo derramada en Israel. El que tenga oído para oír, escuche. Entonces, comenzando en el verso 15, capítulo 23, dice, a partir del día que sigue al día de descanso, Shabbat, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial. Contarás 7 semanas completas. 7 semanas desde el día de la fiesta del primer fruto. Llevarás un manojo, que está hablando de un trigo. Dice, cuenta hasta el día después del 7º día de descanso, y estos son 50 días después.
Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo, recién cosechado, no el que recogiste hace unos meses atrás, sino uno nuevo. Dice, desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como una ofrenda especial. Hay 3 fiestas de estas 7 fiestas donde Dios le pide a Israel que vayan donde quiera que vivan a Jerusalén, que se dirijan a Jerusalén. Y es allí donde ellos llevan sus ofrendas especiales. Y es interesante que Jesús resucita y estuvo 40 días caminando con los discípulos, apareciéndose en diferentes ocasiones, aún comiendo con ellos. Y Él les da una orden y Él les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que haya descendido el espíritu de la promesa. Y comienza esa promesa en esta parte de la historia, miles de años antes, donde ellos tenían que regresar a Jerusalén. Y en Jesús se cumple todo esto. Jesús está detrás de todas estas fiestas, que algunos, vuelvo a decir, dicen que son fiestas judías, y la iglesia ha perdido a través de los siglos la esencia de estas fiestas, que no son simples fiestas históricas. Es más, en ninguna parte de la Biblia nos manda a celebrar el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en la palabra nos manda a celebrar la Pascua, que es el día que Él muere en la cruz del Calvario. El Señor nos manda a celebrar todas estas fiestas con Jesús revelado. El que tenga oído, escuche. Entonces, ellos se presentaban al Señor. Dice, donde quieras que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. En las fiestas de los panes sin levadura se comía el pan sin levadura. Pero ahora en estas fiestas del Shabbat se celebra comiendo pan de levadura con una harina especial, con 4 tipos de harina selecta. Dice, será una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Y Él pide que le lleves una ofrenda especial en un tiempo donde no llueve. La lluvia en la Biblia es símbolo de bienestar, de las bendiciones de Dios. La sequedad no habla de las bendiciones. Impresionante que Dios pida una ofrenda especial en tiempos de no lluvia. Y me recuerda este evento al del profeta cuando llega a casa de la viuda de Elías y le pide lo único que ella tiene. Y había escasez, había hambre, había sequedad. Y el profeta viene y le dice, dame de lo que tienes. Y porque ella fue obediente, no escasó, no hubo escasez, no hubo falta de nada de lo que ella le quedaba poco y se lo dio al profeta. Y le dice el Señor, será una ofrenda al Señor de la primera de tu cosecha. Dios siempre pide lo primero. Lo primero es una bendición.
junto con el pan, presenta 7 corderos de un año sin defecto, un becerro y 2 carneros como ofrenda quemadas al Señor. 7 corderos. Y eran 7 semanas desde las fiestas de la primavera. Y estas ofrendas quemadas, junto con la ofrenda de grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Dios nos está hablando en estos tiempos de una manera tan impactante. Yo estoy dando una serie que tiene que ver con los 7 espíritus de las tinieblas que se oponen a que tú entres en una vida abundante, fundamentadas en las promesas de Dios. O sea, cada cosa que tú estás esperando de parte de Dios, que fue una promesa para ti, hay un gigante establecido donde está la promesa que tiene tu nombre. Y es interesante que Dios le dice al pueblo de Israel que en la tierra prometida ibas a ver una alimentación diferente a la que comieron en el desierto y a la que comieron en Egipto. Y se componen de 7 frutos diferentes. Qué hermoso es el Señor. Y se será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Dice el verso 19, luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como ofrenda de paz. Y el sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Y estas ofrendas que son santas para el Señor, ¿qué significa eso? Han sido separadas para Él. Le pertenecerán a los sacerdotes. Es a aquellos que sirven y servían a Israel, que eran parte de la tribu de Leví. Y ese mismo día serán proclamados un día oficial de Asamblea Santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Y esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Y esto es importante entender esto, porque muchos no entienden el porqué de la festividad de las fiestas proféticas. Y ese mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa, un día que no harás ningún trabajo habitual. Y esta es una ley perpetua, esta es una orden, una instrucción, porque la palabra ley tiene que ver con instrucción, para que se cumplirá en generación en generación. No es un evento histórico, es un evento que está conectado con obediencia, está conectado con cumplimiento. Detrás de todo esto está Jesús. Simplemente así. Ahora, si leemos en el libro de Hechos, el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, busquen ahí donde usted está, capítulo 2, del 1 al 12. Capítulo 2, del 1 al 12. Y dice la palabra, el día de Pentecostés caía 50 días después de la Pascua, cuando Jesús fue crucificado. Ahora dice aquí, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Qué importante estar en un mismo lugar. Cuando Dios dice estén en un lugar,
en una hora específica, en un tiempo de Dios. De repente, esa es una de las frases más favoritas mías, de repente, los de repentes de Dios. Se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, algo parecido. No eran lenguas de fuego, no eran llamas literalmente, sino algo parecido. Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los creyentes, los que Jesús les dio una instrucción. Esperen en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu de la promesa. Dice que el día que Jesús dio esa instrucción, habían aproximadamente unos 500 personas. A los 10 días, solamente habían en ese aposento alto 120. Qué triste cuando no sabemos esperar en Dios. Qué triste cuando nos rendimos antes de tiempo. A veces creemos que nuestro tiempo es el tiempo de Dios y no es así. Y no nos damos cuenta que cuando estamos esperando por una promesa, cuando estamos esperando por una respuesta de Dios que está basada en una promesa, nos impacientamos, nos desanimamos. Por eso es que hay que estar firme en todo tiempo en lo que tú le estás creyendo a Dios. Y eso se llama fe. Tienes que llamarlo, creerlo, confesarlo, mirarlo a través de los ojos de tu espíritu. Que si Dios ha prometido algo, Él lo cumple. Y Él le llamó al Espíritu Santo el espíritu de la promesa, porque era una promesa establecida de generación en generación. Y dice aquí en el verso 4, y todos los presentes fueron llenos, diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Hablaron lenguas naturales, hablaron lenguas espirituales, porque era una señal de que estaban llenos del Espíritu Santo. No es la única señal que cuando tú dices esa persona está llena del Espíritu Santo. No es la única evidencia de probar eso, no son hablar en otras lenguas, las lenguas de oración, las lenguas espirituales, sino también que esta gente hablaron en otros idiomas. ¿Por qué hablaron en otros idiomas? Porque habían judíos que habían venido de diferentes partes de la tierra, porque había una instrucción dada por Dios a Moisés. Y eso pasó de generación en generación, que cuando se acercara la fiesta del Shavuot, estuvieran en Jerusalén. Por eso cuando venían, sabían que tenían que estar en la Pascua, y ellos venían y entonces ya que estaban en Jerusalén, se quedaban ahí hasta el Pentecostés, 50 días después. ¿Por qué? Porque van a tener que regresar. Y no es como ahora que tú tomas un avión y en cuestión de minutos estás en el otro lado. O tomas un automóvil, o tomas un autobús, o un barco, no sé. Y tenemos ahora en nuestros tiempos modernos, nos podemos movilizarnos de un continente a otro en 6 horas. Pero en este caso ellos lo hacían con camellos, caminando, con burros, con barcos, algunas embarcaciones. Me imagino que si vivirían en las islas de Malta o Turquía, lo que hoy presente es Turquía, en Macedonia, en Asia,
tuvieron para llegar meses. Y entonces esa gente se quedaban ahí y hablaban otros idiomas. Etiopía, ¿se acuerdan el etíope? Cuando Felipe se arrimó porque estaba tan bien. Y esas lenguas fueron una evidencia para esa gente de que era algo sobrenatural que ellos estaban hablando, porque ellos no aprendían los idiomas como lo tenemos nosotros. Esto es impactante porque dice, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y en esa ocasión, dice, habían judíos devotos de todas las naciones, lo que acabo de decir, que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Fue una señal. Y estaban totalmente asombrados, dice verso 7. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna, que era un arameo. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses de las islas griegas y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Dios no da algo sin propósito. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando fluimos en los dones. ¿Qué propósito hay para fluir en ese momento dado? Importantísimo. Porque a veces Dios no nos ha dado la orden de fluir y nosotros comenzamos a empujar algo que no es de Dios. Cuidado. Y dice aquí en el verso 12, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué significa esta fiesta? La fiesta del Pentecostés, como comúnmente la conocemos, recibe diferentes nombres en la Biblia, como hemos mencionado, de acuerdo a los diferentes atributos que esta fiesta tiene en particular. Se le conoce como fiesta de la semana, fiesta de conclusión de la Pascua, fiestas de Pentecostés o 50 días, fiesta de los primeros frutos, fiesta de la cosecha y el tiempo de haber recibido lo que los judíos la llaman la Torá, ya la llamada ley en la traducción griega, por algunos lo dicen así, pero en realidad otros eruditos la llaman cuando Moisés recibe las palabras. Algunos le dicen los 10 mandamientos. Otros consideran que en realidad se les dio palabras. Y de esas palabras se revelaron los famosos 10 mandamientos. Es importante anotar para una mejor comprensión sobre este tema, de esta plática, de este estudio que estoy compartiendo contigo, que hay 2 diferentes días de primeros frutos en la palabra de Dios. El primer día de los primeros frutos, o también la llamamos primicias, y la palabra primicia, que es en hebreo,
significa promesas por venir. En otras palabras, cada vez que Dios pide al pueblo que le dé primicia de algo, lo que está hablando es que esas ofrendas que el pueblo trae hablan de aquellas promesas que tú estás esperando. Y algunos dirán, ¿qué connotación tiene esto con dinero? ¿Qué connotación tiene esto con mis bienes? En los tiempos que Dios da esta instrucción, Israel era un pueblo nómada en el desierto. Acababan de salir de 400 años de esclavitud. La tierra que Dios le había prometido era una tierra de agricultura agrícola. Entonces Dios empezó a usar elementos que ellos estaban familiarizados para traer verdades espirituales. ¿Crees tú que Dios iba a que comió de uno de los 7 corderos que pedían, de las harinas que pedían, del manojo de trigo? No. Era el principio que hay detrás de una ofrenda. Es el principio espiritual que hay detrás de una primicia. Y la palabra principio tiene que ver con poderes, con un poder detrás de algo. Entonces Dios tiene principios espirituales. Entonces Él le enseña a Israel que traigan primicia. Él dio una primicia, Él entregó a su hijo, el primogénito, como primicia, porque si Él no sembraba a su hijo, tú y yo no estábamos en la ecuación. Tú y yo no pudiéramos llamarnos hijos de Dios. Cuando Dios nos pide algo, es porque no es para Él, no es que Él lo necesite, sino que quien lo necesita somos nosotros. Porque cuando Él te da una orden, o Él te da un mandato, o Él te da un consejo, Él lo está haciendo para bienestar nuestro. Y dice aquí, es muy, muy importante que tú entiendas sobre esta palabra, porque el primer día de los primeros frutos o primicias es el primer día de la semana después de la Pascua, que se celebra, de acuerdo a la Biblia, el día 14 de Nisan, de acuerdo al ordenado por el Señor. Y eso está, después lo puedes buscar en Levítico 23, del 9 al 14. Levítico 23, del 9 al 14. Y en este día se debían de presentar al sacerdote con una gavilla, un ramillete. No se me olvidó, pero yo tengo ahí un ramillete. De los primeros frutos de la cosecha. Y ese fue el día que Yeshua resucita. Él resucitó el día que el pueblo le traía gavillas a los sacerdotes. Y Él resucita como ofrenda, como primicia delante del Señor, como la promesa. Y fue al Padre, antes de presentarse a los discípulos, fue al Padre y presentó su vida como una preciosa ofrenda. ¿Cómo no vamos a celebrarlo con entendimiento, con luz? Bendito Dios. Y eso lo vemos en Juan capítulo 20, verso 7. Juan 20, verso 7. Así como estoy usando este programa nuevo, iré añadiendo en láminas todos estos versículos.
así como yo voy aprendiendo. Y es a partir de este día en que, de acuerdo a Levíticos 23:15, se deben de contar los 50 días que habla el verso 16 de ese capítulo 23 de Levítico que acabo de leer. Y esta cuenta se llama la cuenta de Omer. Omer. Omer es una medida para granos secos, según lo descrito en Oseas capítulo 3, verso 2. Y durante cada día de este periodo, la tradición hebrea están orando y agradeciéndole al Señor por la provisión del año entero. La Biblia habla de diezmo, la Biblia habla de ofrenda, pero cuando la Biblia habla de primicia, Dios no pide una cantidad o no te dice traerme el 50% o traerme el 60% o traerme un 5% o traerme un 3%. Sin embargo, en el diezmo se habla de un 10% de lo que tú ganes le pertenece a él. Tú te quedas con el 90% y él toma el 10%. Un negocio cerrado es ese para nosotros. La ofrenda es lo que tú dispones fuera del diezmo. Pero la primicia que Dios habla, que significa promesas por venir, las primicias son las que determinan cómo será el año tuyo financieramente. Tú eres el que determina tus entradas con la primicia. Y tendemos a pensar que primicia es lo que me sobra. Es como una limosna a los pobres. Y no es así. Y eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede revelarnos a cada uno de nosotros. Y es importante que tú entiendas esto, porque así como recoger la ofrenda que será presentada al final de los 50 días. Y eso se llama los primeros frutos del año. Es importante recordar que 3 de las grandes fiestas del Señor requerían que el pueblo de Israel se reuniera, como dije antes, en el templo de Jerusalén, en Pascua, en Shavuot o Pentecostés y en las fiestas del Sukkot, que son las fiestas del tabernáculo. Y eso lo vemos en Hechos 20:16, en el libro de Hechos, capítulo 20, versos 16. Pablo trataba de llegar a Jerusalén. De acuerdo a este capítulo. ¿Para qué? Para las fiestas de Pentecostés, del Shavuot. Esta fiesta de Pentecostés es una fiesta de gratitud, es una fiesta de gozo, así como de confianza en el Señor, de que Él es y será nuestro proveedor. La orden del Señor es traer 2 panes cocidos de levadura, leímos, que deben de ser presentados al Señor. En las fiestas de la Pascua estaba completamente prohibido y no se permitía ningún grano. Y sabemos por la palabra de Dios que la levadura es símbolo de pecado. Y eso lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 6 al 8. Primera de Corintios 5, del 6 al 8. Y también en Gálatas 5:9. En Gálatas 5:9. La Pascua y los panes sin levadura nos hablan de muerte. Y nos hablan de la sepultura de Yeshua, quien no tenía pecado. Pero el Pentecostés, la ofrenda, es de dos panes con levadura.
¿Y por qué? Tú te preguntarás. El Shavuot nos habla del nacimiento de Israel como una nación. Cuando sucedió el Shavuot al monte de Sinaí, en el monte, estaba en la cumbre, estaba Moisés encerrado con Dios y el pueblo estaba abajo. Ese fue el día que nace Israel como nación. Y así como el nacimiento de una comunidad de creyente en Yeshua a través del Espíritu Santo, las dos panes simbolizan a Israel y el segundo pan simboliza una comunidad, un pueblo lleno del Espíritu Santo que nació. Es ahí donde surge la iglesia. Estos panes simbolizan a Israel y al pueblo de creyentes en Yeshua que han sido injertados en el árbol, escogido por Dios, injertado por el sacrificio de Yeshua en el olivo de Israel, que es Jesús. Ambos pueblos con pecado, con levaduras, escogidos por Dios y redimidos por la sangre del Cordero. Y de acuerdo al verso 23, aunque tenían levadura, los panes eran aceptados como cosa sagrada, santa para el Señor. Y esto nos habla de la gracia de Jesucristo. El pueblo de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel dispersada por el mundo, hoy levantándose de nuevo. Y los gentiles que han creído en Yeshua, aunque hayamos tenido pecado y estábamos apartados como pueblo no escogido por Dios, hoy somos santos, somos hijos de Dios, pueblo de Dios. ¿Cómo no celebrar con entendimiento estas fiestas? Es más allá de contar lo que sucedió en el aposento alto. Dice en el capítulo 1, voy a leer Deuteronomio 7 del 6 al 8. Deuteronomio 7 del 6 al 8 dice, porque tú eres más que todos los pueblos de la tierra. Tú eres más. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí estamos nosotros. Pero, ¿qué ha sucedido anteriormente? Exactamente 50 días después de la Pascua. 3 meses después de que los judíos salieron de Egipto, ahora vamos hacia atrás, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon, dice la palabra en Éxodo 19, acamparon frente al monte. Exactamente habían pasado 47 días desde el cruce del Mar Rojo. Y Moisés le ordenó al pueblo purificarse durante 2 días, lavar sus ropas y prepararse para tener un encuentro personal con Elohim, con el creador de Israel, al tercer día. Y este día, desde temprano, dice que vinieron truenos y relámpagos en la montaña. Y esto entonces nos habla que fue un evento sobrenatural, porque era época de no lluvia. Importantísimo.
Dios siempre aparece en un tiempo no esperado, en un tiempo no pronosticado. El que tenga oído, escuche. Y dice aquí que desde temprano vinieron truenos y relámpagos en la montaña y una espesa niebla, así como el sonido de una trompeta, de un shofar, que estremecía al pueblo, y la cima de la montaña se cubrió de fuego y humo. Fuego y humo. Los israelitas permanecieron al pie de la montaña. Moisés subió al monte y se oyó una potente voz que anunciaban los mandamientos y demás instrucciones que el Señor personalmente impartía a su pueblo escogido. Era el día 50 después de la Pascua y el pueblo recibía piedras, en las piedras los mandamientos. Y es en el Sinaí, especialmente en este evento, que se le entrega la instrucción, que en griego lo llaman la ley. Y cuando aparece por primera vez en la palabra, es cuando aparece por primera vez la palabra, la Keilat, que significa congregación, convocados, pueblo de Dios. Muy diferente a la palabra eclesía en griego. En hebreo es Kaal y de ahí viene la Kailat. En griego es eclesía. Eclesía en griego significa reunión política religiosa. Y yo no me reúno políticamente ni religiosamente, porque el espíritu de la religión es lo opuesto al espíritu de Cristo. Por 3 veces consecutivas dice que ya el Señor Yahvé, Señor, llamó a este día el día de la asamblea, que es lo que viene a ser la palabra Kaal, y de ahí se deriva la palabra que acabo de decir sobre lo que es el pueblo de Dios. Y esto lo puedes ver en Deuteronomio 9:10, Deuteronomio 9:10, Deuteronomio 10:4 y Deuteronomio 18:16, la Kailat, asamblea de Dios. ¿Y qué sucedió exactamente 50 días después de la Pascua? Este fue el evento de Moisés en el monte de Sinaí con el pueblo de Israel. Y aquí hubo un pacto. Ahora, ¿qué sucede exactamente 50 días después de la Pascua? Donde Yeshua muere y resucita el día de los primeros frutos, 3 días después. ¿Qué exactamente pasó? Es increíble y es maravilloso. Y espero que tú tengas una entrada en esta hora diferente para entender esto. Es increíble poder conectar, tal vez para ti por primera vez, estos 2 eventos. Cuando Yeshua en el día 40, después de la resurrección, recuerda que fue el día de los primeros frutos cuando se presentaba la ofrenda al Padre. Y desde el día en que se debía contar los 50 días hasta el Shavuot o Pentecostés, ordena a sus discípulos permanecer en Jerusalén, esperando, de acuerdo a Hechos 1:4, el día de la promesa. Y él asciende al cielo 10 días antes. Los discípulos permanecen en Jerusalén, como dije, en oración, en ruego,
preparándose para aquel evento, tal como se preparó el pueblo de Israel en el Sinaí. Y dice Hechos 2:1. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día del Shabbat, estaban todos unánimes, juntos. Esa palabra unánime significa con una sola mente, un solo propósito, un solo objetivo, y era esperando el espíritu de la promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba en el monte Sinaí. Fueron truenos, relámpagos, trompetas, fuego y humo. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿No es esto increíble? Eso sigue sucediendo hoy. De nuevo, la presencia de Dios estaba allí como en el Sinaí. ¿Por qué lenguas de fuego? Tú te preguntarás. Porque también en fuego, el Espíritu de Dios se le manifestó a Moisés en el Sinaí. Y después se le manifestó, ¿se acuerdan? La zarza. Y después se le manifestó al pueblo de Israel con gran estruendo que dice que conmocionó toda la ciudad de Jerusalén. Recuerda que los judíos debían de ir a Jerusalén para esas 3 fiestas, como dije. En Jerusalén ese día había judíos de todas partes del mundo. Pero ¿qué más sucedió aquel día? La promesa del Espíritu Santo. A través del profeta Joel, que cumplía exactamente el día de las fiestas ordenadas del Señor. Y la promesa a través de Jeremías 31:31 y confirmadas en Hebreos 8:8. Esto se hacía una realidad. He aquí que vienen días, dice el Señor. He aquí que vienen días. No un día, días. Cuando haré que la casa de Israel y la casa de Judá haré un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi instrucción, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí conectado en esta hora del Shabbat? Porque todos ellos, dice, y no enseñarán más a ninguno a su prójimo diciendo, ¿conoce al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo no vamos a celebrar este tiempo y darle gloria y alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos? ¿Puedes ver tú ahora esta similitud completamente? El día de Pentecostés, a través del Espíritu Santo, las leyes del Señor fueron grabadas en los corazones. Ya no la tenemos en piedra, ni en cuadro, ni aún en libros. La tenemos en el corazón. Por eso dice, el que nazca del agua y del espíritu, del corazón. De la misma manera que antes en el Sinaí fueron grabadas por el mismo Señor en piedras.
Si leemos Ezequiel 19 atentamente, escucha, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos. Un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitará el corazón de piedra de en medio de la carne. Y les daré un corazón de carne, un corazón nuevo. Tal vez en este momento tu mente se niega a aceptar que las mismas leyes del Sinaí están ahora en nuestros corazones. Porque siempre hemos escuchado la palabra ley como algo que nos esclaviza. Y en realidad está basado en que te pones a cumplir una ley, pero en realidad no hay un corazón nuevo. Ese es el problema. Pero las instrucciones que Dios dio siguen vigentes. Quizás algunos piensan, la ley nos mantiene en servidumbre, en opresión, y que se relaciona directamente con el legalismo, contrario a lo que es la gracia. En el original hebreo, la palabra Torat, traducida al griego como ley, tiene un significado muy diferente. Torah significa enseñanza o instrucción. El pueblo hebreo jamás ha visto la Torá o la ley como opresora. Por el contrario, han visto la Torá como un regalo de Dios que ofrece verdadera libertad. El mismo Yeshua lo confirmó así en Juan 8:31, cuando dijo, entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es a través de las instrucciones, es a través de estas instrucciones, de estas fiestas que lo conocemos. Podemos entender cómo es su carácter, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus expectativas respecto a nosotros, sus hijos. A diferencia de los paganos, de la gente que no tienen a Dios, que siguen dioses a quienes no conocen, de quienes no tienen ninguna instrucción, ninguna enseñanza. Por medio de la palabra o de la Torá, por medio de las enseñanzas encontradas en la Biblia, podemos saber qué agrada y qué desagrada al Señor. Simple. Cómo vivir una vida abundante. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 28, si aceptamos su enseñanza, seremos bendecidos. Pero si las rechazamos, encontraremos maldición en nuestras vidas. En el Salmo, y con esto vamos a estar redondeando, terminando esta clase. El Salmo 19, versos 7 al 11, disculpen. Salmo 19, del 7 al 11, dice, la ley o la instrucción o la enseñanza del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, siempre. Y los juicios del Señor son verdad. Todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado.
y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay grande galardón. Acabo de leer el Salmo 19, del 7 al 11. Para los hijos de Dios, toda la palabra es delicia y es de celebración. Shavuot o Pentecostés, las fiestas de los primeros frutos. No es coincidencia que el Espíritu Santo vino a los discípulos exactamente el día del Shavuot o primeros frutos. Fue en este día, después de recibir la llenura del Espíritu Santo, que los apóstoles tuvieron valor, fuerza, valentía y unción, habilidad, poder para enseñar el evangelio que Yeshua los había encomendado. Y se añadieron, dice la palabra, 3,000 personas, los primeros frutos. Pero ¿por qué 3,000 personas exactamente? Si regresan en la palabra, al evento del Sinaí, como consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel, se impacientaron al ver que Moisés no bajaba y de las prendas y del oro que ellos trajeron de Egipto, hicieron un becerro y comenzaron a adorar el becerro. Y dice la Biblia que por esa desobediencia, cuando Moisés tiró las primeras tablas, la tierra se abrió y se tragó a 3,000 personas. Eso está redactado en Éxodo capítulo 32, verso 28. ¿Crees tú que esto es una coincidencia? Para nada, porque para Dios nada es ni de suerte ni de coincidencia. Para Dios todo es de cumplimiento. El Padre Eterno estaba restituyendo a la casa de Israel las mismas almas que habían perecido cuando se le entregó la palabra. Pero fue Pentecostés solo para el pueblo de Israel en el Sinaí y en Jerusalén. Claramente la palabra de Dios nos dice que una gran multitud salió de Egipto con ganados, con ovejas, acompañando al pueblo de Israel porque reconocieron después del testimonio de las plagas que el Dios de Israel era verdadero. Egipcio, gente de otros lugares salieron en el peregrinar para la tierra prometida. Y esta multitud, por lo tanto, eran de gentiles, gente que no eran judías. Pero ¿cómo lo vio Dios? Separada de Israel. Si analizamos en general el relato de Éxodo, pero especialmente el que se encuentra en el capítulo 19 de Éxodo, nos daremos cuenta que hablaba a ambos, a Israel y la multitud que los acompañaba. Pero les hablaba él solo, nombre de Israel. Hablaban a ambos, pero los llamaba Israel. ¿Ignoró Dios al pueblo gentil que estaba ahí? No. Solo que a los ojos del Señor eran todos un solo pueblo. El que tenga oído, escuche. También en Pentecostal la promesa es para la casa de Israel y la casa de Judá, haciendo los dos pueblos, judíos y gentiles, uno, que se llama en la palabra Israel, príncipes de Dios.
Y haciendo un resumen, estas son las fiestas ordenadas por el Señor. Dos eventos podemos concluir que el Pentecostés o el Shabbat en el Antiguo Testamento y el Pentecostés y el Shabbat en el Nuevo Testamento hay 50 días. Dios apareció en medio de ellos. Dios aparece en un viento recio, con truenos, con relámpagos, con fuego, un gran estruendo. Apareció en Jerusalén, escritos por el Espíritu Santo. 3,000 vivieron para siempre. Los mandamientos de Dios fueron escritos en piedra. Ahora los mandamientos de Dios han sido escritos en nuestros corazones. Hubo un pacto de sangre en ambos eventos, que es lo que algunos le llaman un pacto matrimonial. Se dio la letra de la Torá, se escribió en el corazón la letra y el espíritu de la enseñanza del Señor en nuestros corazones. Las fiestas restantes que quedan serán las fiestas del otoño, que estudiaremos más adelante cuando ellas se avecinen. Y son una perspectiva profética toda de los eventos relacionados con la venida, la segunda venida de Yeshua. Las fiestas de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, deben de cumplirse en el día exacto como se cumplieron las fiestas de la primavera. ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora, pero que han de juzgar, el que ha de juzgar la tierra, él vendrá como el león de Judá. Debemos de prepararnos para esos eventos. Esperamos las trompetas que juzgarán la tierra. Y Yeshua haciendo tabernáculo en medio nuestro. Nuestro trabajo es mantener las lámparas encendidas para que el día y la hora no nos tome de sorpresa y nos sorprenda. Y pido en esta hora que el corazón tuyo y mío estén siendo preparados para ese regreso y que el Espíritu Santo nos siga guiando y nos siga instruyendo como el primer día. Y esto lo pido en el nombre de Yeshua. Qué hermoso legado, qué hermosa herencia nos ha dejado el Señor. Por eso no podía dejar escapar este tiempo, esta hermosa hora de transmitir estas verdades. Quizás mañana, pasado, no sé, vas a volver a escucharlo, porque quizás hay mucha información que quieres detenerte, pausar el video quizás y ir a la palabra y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. Aquí en todo esto hay un diseño, hay un proceso de Israel hasta el evento del Espíritu Santo en Pentecostés y aún lo vemos hoy en cada creyente. La salida de Egipto significa una salida de un sistema de pecado
de todos tenemos que experimentar la Pascua para poder salir. Y esa es la sangre de Yeshua cubriendo nuestros pecados, pero no es cubriéndolos, sino sacándonos de una naturaleza pecaminosa. Todos debemos de pasar por el Mar Rojo, que es el bautismo en agua. A través del desierto de la vida debemos de ir hasta Pentecostés, donde Dios mismo pone sus leyes en nuestros corazones y nos forma de acuerdo a la revelación de su palabra. Y a través de esta vida de fe, vamos siendo refinados, transformados de gloria en gloria, hasta llegar finalmente a ese nivel de tierra prometida. Espero que esto haya sido de mucha bendición en esta hora para ti. Y que saques un tiempo con el Señor. Saques un tiempo con el Señor. Y le preguntes, ¿dónde deposito mis primicias? ¿Qué voy a separar para ti como primicia en este momento? Y le pides al Señor que te dirija, al Espíritu Santo, y la cantidad y todo. ¿Por qué? Porque esta primicia, que son nada más 2 veces al año, determinan la provisión tuya del resto del año. Pesa esto, ora con el Señor y deja que Él te guíe. Espero que este Pentecostés, ya sea que lo celebres hoy, ya sea que lo celebres mañana o que lo celebres el domingo, tenga un nuevo nivel una nueva dimensión de entendimiento, de revelación de lo que está haciendo Dios, lo que ha hecho, lo que está haciendo en nuestras vidas. Estamos en un pacto con Él y ese pacto es irrompible. Estamos con Él viviendo los mejores tiempos de nuestras vidas. Así que te bendigo con toda bendición espiritual. Y nos veremos la próxima semana. Y gloria a Dios, porque hay hoy alguien que está viviendo su día de Pentecostés, donde son confirmados de que están llenos del Espíritu Santo. Esas lenguas están en tu espíritu. Ejércelas, practícalas, experimentalas. Pídele al Señor que la evidencia de tu llenura con lenguas nuevas, tú te apropies de ellas y las comiences a funcionar con esas lenguas. Mi libro Sed del Espíritu, el cual lo podemos dar electrónicamente, te habla de la persona del Espíritu Santo y te pueden ayudar muchísimo a entender lo que es la llenura del Espíritu Santo. Los amo, un gran shalom y disfruta tu Shabbat 2023. Hasta la próxima.